poder encontrarlo y si no buscarlo, eso que te mueve, es realmente poderoso. Bueno, buenas. Bienvenidos a otro capítulo más de Detrás del Proceso. Felices de estar otra vez con ustedes. ¿Qué tal, Guillo? ¿Cómo estás hoy? Hola, Cami, ¿cómo estás? Gracias nuevamente. Otro domingo de podcast, otro domingo de Detrás del Proceso. Exacto. Bienvenido, Lucho. ¿Cómo estás? Un placer, contento de estar acá compartiendo los últimos aprendizajes que estoy teniendo en este mundo de emprendedurismo y ahora de inteligencia artificial. Maravilloso. Para los que nos están viendo por primera vez, traemos un invitado espectacular, Luciano Spinelli. Ahora, Lucho, tú te vas a presentar para todas las personas que nos estén escuchando, pero sin embargo quiero dar una pequeña intro y es: llevas más de 15 años en el mundo de la industria del marketing digital, hablando de emprendimiento, hablando de marketing, hablando de negocios, desarrollando y ayudando a construir líderes y los futuros líderes, digamos que de esta industria también. Una labor espectacular, ¿no? Antes de que te presentes, quiero arrancar con una preguntita súper rápida. ¿Y cuál fue la motivación de estar en esta industria? Mira, siempre me gustó, me divirtió poder, a través de la comunicación, lograr que las personas tomen acciones en algo y cambiar la realidad. Que un mensaje te toque una fibra emocional que te haga querer hacer algo y que eso cambie la realidad de personas. Y yo creo que eso es el poder del marketing. Espectacular. Ahora sí, cuéntanos, ¿quién es Luciano? Bueno, Luciano es un emprendedor, fanático de estudiar y compartir el conocimiento abiertamente. Estudié publicidad en la UADE, en la Universidad Argentina de la Empresa, y rápidamente entendí que allá por el 2011 algo estaba pasando en internet y dije, me tengo que meter acá. Y me postulé en un trabajo de SEM Analyst y descubrí lo que era publicidad online. Decidí armar una agencia porque creí que yo podía ayudar a otros emprendedores, y eso fue hace 15 años. Desde entonces he estado innovando y animándome a equivocarme, pero con una visión fresca de que esto podía cambiarle la realidad a muchos líderes. Y ahí me conecto con esa frase que vos dijiste de poder empoderar a otras personas que son líderes de su vida, de sus organizaciones, para que puedan aportarle valor a sus clientes, a sus equipos, y que se conviertan en grandes líderes y poder contagiar esto de alguna manera. Eso es lo que a mí emocionalmente siempre me movió. El marketing me divierte, pero lo que me mueve por dentro es poder ayudar a otras personas, otros líderes, a cambiar su realidad. Y desde entonces terminé, entre tantas cosas que he hecho, además que tuve un gimnasio de CrossFit en alguna época, tuve y sigo dirigiendo una comunidad llamada NEC, por No Existe la Competencia, una comunidad colaborativa que fue de agencias de marketing desde cuarentena 2020 hasta 2025 que estamos, era para agencias de marketing, y hoy se está transformando en una comunidad de empresas sobre inteligencia artificial. En los últimos meses toqué una fibra, te reconozco que toqué una fibra del mercado, porque dije, me voy a poner a aprender sobre inteligencia artificial un poquito más que la media, que yo, imagínate que dirijo una agencia de marketing, ya estoy en esto, pero dije, voy a estudiar un poquito más. Y me puse a jugar con N8N. Y es una herramienta que me voló la cabeza. Ahora les voy a contar qué se puede hacer con ello, pero descubrí que se pueden generar agentes de inteligencia artificial que trabajen por vos y que vos le delegues un gran conjunto de tareas complejas y las resuelvan por vos. Y me animé a compartirlo. Dije, lo voy a enseñar a ver si a alguien le interesa esto. Total, vamos a ver. Lo lancé una semana, se me anotaron 50 personas que me pagaron la capacitación a la semana siguiente y dije, wow, acá hay algo. Y terminé armando y estoy haciendo crecer una comunidad que ya somos 50 miembros y les estoy enseñando a hacer esto que yo lo aprendí hace 2 meses. Espectacular. Vea, creo que, no sé cómo lo ves, Guillo, pero justamente esos son los tipos de cosas que queremos seguir trayendo a este espacio y queremos empezar a hablar de lo que la gente no habla, ¿no?
Porque normalmente desde el otro lado se vería como, mira, Luciano, increíble, sí, su super negocio, sí, exitoso, y wow, un genio, mira cómo lo hace, toca un botón y funciona. Y en realidad no. Mira, acá nos estás contando, esto nació así, genuinamente nació así, pero todavía estoy aprendiendo y todavía hay cosas que desarrollar. No es perfecto, ¿no? Todo el tiempo es un work in progress. El emprender realmente es un camino que tenés que abrazar la incertidumbre y que lo que uno ve en redes sociales es la parte más linda o exitosa, porque uno no está compartiendo todo a las 3 de la mañana cuando estás trabajando, o ese cliente que te dijo que no quería trabajar con vos. Esas cosas no las compartís. Si bien yo intento hacerlo para que parezca más real, para que se vea el camino, es una incertidumbre. Y me ha pasado, te lo digo, Camilo, en la primera capacitación que dije, bueno, lo voy a enseñar a hacer, y tenía en la primera capacitación 36 personas que les estaba enseñando a hacer algo que yo lo había aprendido a hacer hace 3 semanas, y me empezaron a preguntar cosas y yo no sabía responderlas. Empecé a pensar, Lucho, ¿para qué te metes en esto? Si vos no sabés, ¿por qué no te quedaste en el marketing? ¿Para qué te lanzás en esto? Y empezó a suceder algo mágico, que es lo que finalmente me gusta de estos espacios colaborativos que son los que genero, que se empezaron a ayudar entre sí. Otro alumno dijo, no, esto lo resuelves de esta manera. Sí, se empezaron a ayudar. Y yo dije, wow, esto es lo mágico. Había algo que yo sabía que era por acá. Y bueno, y hay que animarse y saltar. Y te vas a encontrar con desafíos a veces que no los esperabas. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Lucho, vamos a entrar en un tema, creo que puede ser controversial, que puede generar ruido, que puede traer muchos comentarios, que puede hacer que la gente empiece a hacer parte de esta conversación, y por supuesto nos encantaría. Y es este statement de ayudar a las empresas, a los empresarios, a los emprendedores a crecer sus negocios exponencialmente. Más allá del número específico, hablemos de esto. ¿Qué significa crecer un negocio exponencialmente? Y desde tu visión de cómo estás ayudando a los emprendedores, a los empresarios, a las empresas, ¿esto cómo funciona? ¿Esto cómo se mastica en la vida real, más allá de, mira que vas a multiplicar tu negocio por X número? No, que eso obviamente suena espectacular, todo el mundo dice, oiga, yo también quiero ser parte de esto, pero en realidad, ¿qué es esto? ¿Sabes? Como que si tuviéramos que contarle esto a la gente de a pie que por primera vez dice, oiga, yo estoy queriendo hacer un negocio y ahora me están diciendo que eso se puede multiplicar y puede ser más grande, o puedo ser exponencialmente más grande de lo que hago hoy. ¿Eso qué significa? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Aplica para mí? ¿Eso es para todo el mundo? ¿No es para todo el mundo? ¿Sabes? Como que aquí podemos abrir las cartas y decir, espérate, esto tiene unos términos y condiciones de alguna manera. ¿Por qué? Cuentas. Sí. A ver, crecer un negocio exponencialmente tiene muchos niveles por los cuales podemos atender este tema. Entendemos que hay un negocio que tiene una propuesta de valor bien definida para un nicho bien claro, y que entonces ese nicho puede hacer un match con esa propuesta de valor. Una vez que tienes esa propuesta, que tienes un plan de negocio, que tienes una serie de procesos de ejecución de ese producto o servicio más o menos estandarizado que te permite crecer, porque una vez que tú le inyectas el crecimiento a algo, si tenías desorden, se empieza a desarmar mucho más. Entonces, si tú tienes una propuesta de valor a un nicho, con una estrategia de cómo llegar, con una serie de pasos, cómo brindar esos procesos, y una cultura que más o menos puedes derramar para nuevo equipo, yo creo que hay 2 tecnologías que son las que te permiten hoy en día crecer exponencialmente. Uno, todos la conocemos, es la que estamos usando, Internet. Es la última ola de tecnología que arrasó a la humanidad hace 20 años, que empezó fuerte Internet y se empezó a utilizar, y que hoy es tan cotidiano para todos nosotros, pero no nos damos cuenta realmente el poder que tiene. Yo me sorprendo, Camilo, te lo digo en serio, a veces publico cosas en redes sociales y entran ventas en mi negocio y me empiezan a pedir cotizaciones, y veo que el pipeline del embudo de ventas empieza a crecer, y digo, wow, yo que trabajo en esto me sigue sorprendiendo, y me sigo olvidando que si hago buen contenido en redes sociales tengo más ventas en mi negocio, a pesar de que mi negocio, que es Bloop, es la agencia de marketing, tiene sus propias redes sociales. Pero
pero todo está interconectado. Entonces, esa es la primera tecnología que subestimamos, que no estamos aprovechando al máximo, que todos tenemos una supercomputadora en nuestro bolsillo para poder crear contenido, editarlo y hacer cosas que ojalá sean virales. Justo le contaba a Guille, hace una semana publiqué un video en TikTok hablando sobre inteligencia artificial, se volvió viral, tiene casi 40.000 vistas, ya me están pidiendo cotizaciones de este tipo de cosas. Entonces dije, wow, acá hay algo, toqué algo. Entonces esa es la primera tecnología que sirve para crecer. Internet, comunicarnos. Y hay que ser creativo, hay que animarse, hay que perder el miedo. Si uno puede poner la cara a la cámara, muchísimo mejor. Si no, bueno, hay otras formas de hacerlo. Hoy hay herramientas que te permiten contar algo entretenido, porque tiene que ser entretenido, para poder captar audiencia. Y la segunda tecnología, yo creo que es la inteligencia artificial. Esta es la nueva ola que está empezando a arrasar, la estamos empezando a ver. No nos estamos dando cuenta, pero estamos atravesando una nueva revolución industrial y esta herramienta viene a resolver muchas tareas que teníamos dando vueltas en nuestra operación, que antes tenía que contratar a alguien que hable por el WhatsApp para que atienda a los prospectos. Hoy pongo una herramienta y lo hace. Antes tenía que editar yo todos los videos, hoy una herramienta lo hace. Antes tenía que armar yo todas las presentaciones o las estrategias, hoy hay una herramienta que lo hace. Entonces, si yo utilizo estas dos tecnologías, realmente tengo un poder de tener mucha comunicación y visualización y un poder de estandarizar mi operación para no tener que crecer en costos, y eso es lo que te va a permitir ser con una rentabilidad, ojalá, exponencial. Espectacular. Excelente, Lucho. Me encanta esto que estás mostrando, el Lucho como empresa, como Blood, y el Lucho persona y los impactos que generás en las dos vías. Está directamente conectado. Me encantaría conocer el Lucho comunidad, el Lucho que hay atrás y esto de apalancarte en estas comunidades que has creado, tanto en pandemia, cuando no se escuchaba este concepto como algo tan normal, y cómo percibes hoy todo lo que hay con comunidad y hacia dónde van las comunidades y cuáles son tus intenciones como dueño o como líder de una comunidad para lo que viene. Yo creo que una de las formas de crecer es rodearte de personas que te empujen, que te eleven. Y por eso la comunidad, el concepto de la comunidad, para mí siempre fue muy importante como emprendedor. Porque yo tuve un socio los primeros 5 años, mi socio se fue y ahí me pregunté todo en mi vida, ¿qué hago con mi empresa? Tenía 2 empleados en ese momento, ¿qué hago con la agencia? Y dije, no, pará, esto realmente me gusta, yo tengo una visión hacia dónde quiero ir, voy a ir hacia allá. Pero ese camino lo sentí solitario. Y no hay un paso a paso, no hay una universidad que te diga, bueno, tenés que hacer esto, después pasa al otro. La vida es compleja y dirigir negocios es complejo, entonces rodearme de gente fue algo que me facilitó y me ayudó. Y entonces empecé este concepto de aprender y siempre tratar de aprender de otros y siempre tener la humildad para al mismo tiempo enseñarlo y no creerme que yo me lo sé. Y entonces este concepto colaborativo de empezar a juntar gente y aportar valor entre sí me parece que es realmente poderoso. Y eso fue lo que armó esta comunidad colaborativa, que yo empecé en cuarentena totalmente patas para arriba, sin saber qué hacer. Tenía 70 clientes, se me habían ido 35, tenía la mitad de clientes, no sabía qué hacer. Y junté a 5 colegas / amigos y que, che, nos juntamos en un Zoom a ver qué hacemos. Nos juntamos con cervezas, pero yo llevé una dinámica de preguntas y después lo compartí en redes sociales. Y la gente dijo, wow, me quiero sumar a la próxima. Y dije, bueno, dale. Lo organicé de vuelta, esta vez sin cervezas, un poquito más serio. Hice una dinámica de preguntas, lo compartí en redes sociales. La gente se empezó a sumar también. Y ahí empezó este concepto colaborativo y empezó a crecer. Y empezamos a hacer 50, 100 agencias. Y las personas me dicen, che, Lucho, ¿por qué no haces Teníamos un canal de Slack donde conversamos los dueños de agencias. Y uno me dijo, pero ¿por qué no hacemos un canal de Discord donde estén todos los profesionales, los que trabajan en las agencias? Le dije, bueno, hacelo. Dale. Y entonces así empezó este concepto de
Pero me decía, ¿pero qué? ¿Lo hago yo? Sí, hacerlo, dale, creémoslo juntos este espacio. Entonces, este concepto colaborativo realmente es potenciador, y también no tener miedo a dar. No hay nada que yo te pueda dar que si te lo doy me perjudica. Si cualquiera, vos, Guille o Camilo, me preguntan, che, Lucho, ¿cómo haces esto? Tomá, acá está. En la comunidad tengo algunos ejemplos de eso, que alguien preguntó, estoy cerrando un cliente, no tengo contrato en inglés, ¿qué cosas tienen en cuenta? Agarré mi contrato, que lo había hecho con un abogado que le había pagado, y con un traductor que lo había traducido previo a ChatGPT, y dije, toma, acá está, usalo. Alguien me dice, che, Lucho, quisiera hacer un checklist para ver cómo optimizar campañas. Tomá, acá está, yo estoy usando esto. A la semana me escribe y me dice, Lucho, lo mejoré, tomá. Siempre quedás en el universo. O la otra, yo recuerdo que lanzaste, cuando en la Argentina era muy compleja en lo económico y en la forma de traer dinero a Argentina y facturar. Me acuerdo que lanzaste un módulo que tenía que ver con generar LLC en Estados Unidos, y me acuerdo que fue mucha gente que consumí. Yo fui uno de los que consumí para crear una LLC propia en Estados Unidos. Me acuerdo que fue valiosísimo, y que fuiste uno de los primeros que en eso se abrió 100% cuando todo el mundo vendía eso. Y vos fuiste, no, acá está la información, acá hice esto de esta forma. Es así. Que, a ver, y creo que de esa forma posicionaste muy alto en diferentes lugares, que así yo te percibí. Bueno, es que yo me encontré creando una empresa, no sabía, en esa época menos recursos, pero fue difícil, y lo aprendí a hacer, y dije, a ver, lo documenté, y dije, bueno, ¿por qué no armo un ebook y lo comparto? Entonces, desde ese lugar es que finalmente estamos acá, porque yo te aporté valor y te ayudé, no tuve ningún costo, ningún perjuicio, y eso es lo que va haciendo que finalmente más oportunidades se te abran. Espectacular. Luciano, con todo esto, hablemos un poquito de la comparación entre lo que significa hacer crecer un negocio y hacer crecer a las personas, ¿no? Que eso al final tiene que ver mucho con el liderazgo, que yo creo que es uno de los temas no solo que está en tendencia hoy también, justo con todo lo que estás hablando de la tecnología, todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, pero de ese otro lado también hay un ejercicio, una tendencia muy fuerte relacionada al liderazgo, ¿no? Porque hoy salen todos estos artículos de investigación y también los videos afuera donde la gente dice, sí, cool, la empresa la hacen las personas, pero necesitamos buenas personas para construir empresas, ¿no? Y qué difícil es muchas veces poder encontrar una cultura, poder desarrollar una mentalidad, porque cuando tú estás solo y tú dices, es mi negocio, yo tomo las decisiones, nadie tiene que ver y depende de mí, pues tú vas al ritmo que tú puedas. Pero cuando esto empieza a escalarse, cuando empieza a ser más grande, tienes que empezar a impregnar y inyectar esa cultura, esa mentalidad, esa visión a personas que compartan o no compartan tu visión, van a tener que también moverse. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil te ha parecido a ti un poco esa experiencia? Cuéntanos de eso, porque yo creo que eso es algo que todo el mundo afuera dice, oiga, está bien cuando mi empresa llega a 5 personas, pero cuando tengo que escalar a 10, ya no sé, es difícil contratar personas, es difícil conectarme, no ven lo que yo estoy viendo. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde ese lado? Creo que lo más difícil de una empresa es tener la cultura correcta. Porque si tienes la cultura correcta, entonces crecer se vuelve fácil. Pero cuando tienes personas que no están alineadas entre sí, imagínate las personas como todas flechitas en una organización, todas flechitas. Y cuando tienes una cultura que no está alineada, todas las flechitas están apuntando para lugares distintos. Entonces, empujar eso en la misma dirección es mucho más difícil. Y es difícil porque somos humanos, porque tenemos emociones, porque nos pasan cosas en nuestra vida. Así que creo que eso es de lo más difícil que primero vale la pena ponerle el tiempo, y creo que hay una acción que es la que más influye. Después vamos a ir a la siguiente, pero hay una acción que a veces es pasado por alto y la que más influye en la cultura de las organizaciones, y es las personas que están adentro y las que no. Y esa es la decisión, creo que más difíciles de los líderes, que es a quién permito que esté en mi organización y a quién tengo que dejar afuera. Suena duro, pero entrevistar es realmente difícil, a veces un poco de suerte, porque tenemos poco tiempo para darnos cuenta qué tan bueno y qué tan fit cultural va a ser esa persona durante años por unas pocas entrevistas, y tomar la decisión cuando alguien tiene que
salir de la empresa, las más difíciles y a veces más postergadas. Entonces creo que tener las personas correctas en los lugares correctos es el gran influyente. Y el otro punto tiene que ver con comunicar algunos conceptos que tal vez suenan a cliché, pero tener una visión compartida hacia dónde queremos ir y que todos veamos claramente y queramos ir ahí. Segundo, que tengamos un propósito que todos nos mueve lo mismo. Y yo quiero trabajar y no es que estoy hasta las 5 de la tarde y me voy, sino que a mí esto me gusta y lo disfruto y quiero hacerlo. Y por último, una serie de valores que son esas brújulas, esas anclas que nos ayudan a tomar decisiones cuando nos encontramos ante situaciones difíciles. Esos valores nos van a empujar en la misma dirección. Si uno tiene estos 3 conceptos, entonces es más fácil que las personas puedan actuar sincronizadamente. Mira que acá les traigo un dato porque esto hace sentido con lo que estás contando, y es, según el Harvard Business Review, ellos dicen que el 70% de la variación del compromiso de los usuarios dentro de una compañía y la rotación de las personas dentro de esa misma compañía están directamente conectadas a la visión del liderazgo de la compañía. Entonces, esto nos habla de 2 cosas, y es, si no existe un liderazgo adecuado que permea la organización, no importa qué tan grande sea, pues vas a estar expuesto a una rotación enorme porque no vas a poder encontrarte ni vas a poder hacer un match justamente con esos colaboradores. Pero desde el otro lado también es, si tú logras, como lo estás diciendo, encontrar las personas correctas que vayan bajando eso de alguna manera dentro de la estructura y dentro del ecosistema que tú estás armando, naturalmente vas a tener cada vez una compañía más comprometida que empuja hacia el mismo lugar. Y eso a veces, fíjate que es una conversación que se pone de última. O sea, cuando tú te sientes a hablar de negocios, ¿no te parece que siempre la gente arranca, bueno, sí, la evaluación y qué vamos a hacer en nuestro producto y tal, y el costo, Es que bueno, la cultura y el equipo es difícil de medir, Camilo. Entonces por eso no se habla, no se sabe. Pero yo lo he vivido después de 15 años de tener empresas. Yo he vivido cambios culturales en mis empresas. Hay momentos en los que éramos 30 personas en mi agencia y se iban de after y no me invitaban. Y yo dije, wow, llegué a ese momento en la empresa que la empresa creció tanto que el director, el dueño ya no se lleva con las personas. Yo me empecé a preguntar eso, ¿es posible que llegué a ese momento? Y después dije, no, pará. En mi empresa eso no va a pasar. No quiero que si un día entra una persona nueva, no lo inviten a almorzar. No, eso en mi empresa no va a pasar. Entonces ahí me di cuenta que había algo raro y empecé un proceso de cambio cultural que me doy cuenta que tarda un año. O sea, lo que me lleva a cambiar en los momentos que he tenido que hacer un cambio cultural, me lleva un año cambiar un ciclo de personas, porque a veces las personas tienen ya un ciclo cumplido en una organización y tienen que llegar personas con ideas nuevas. Entonces es realmente como una mutación que tiene que evolucionar. Y cierro con un punto más, que es hay que cuidar a las personas dentro de los equipos. No son empleados, no son números, y si uno realmente se preocupa y cuida a las personas, ellos van a ocuparse a cuidar de ti. de los desafíos que haya por delante. Y a veces no nos damos cuenta que eso es uno de los principales focos que hay que tener. Son los primeros clientes. Espectacular. Oigan, Lucho, dale, pregunta, Guillo. ¿qué es lo que es hoy en Blood y como emprendedor? Vamos a poner Lucho como primera persona. ¿Qué es algo qué error has cometido en este ejercicio de tus últimos 15 años que decís, este cambio resultó, o cuál impacto generó mayor en tu empresa o en tu dinámica para seguir creciendo, para dar próximos pasos? ¿Cuál entendés de estos errores o de estos problemas o estas cosas que cambiaron, así como hablas de la cultura, que tomaste y dijiste, esto va a ser un momento bisagra en mi desarrollo? Bueno, te voy a contar el último gran error que tuve. Y tendría que hacer memoria para acordarme de grandes errores anteriores, pero me acuerdo de 2, pero voy a agarrar el último. Tuvimos un problema financiero el año pasado. Y realmente tuvimos que, en un momento de crecimiento, nos dimos cuenta que no podíamos afrontar una serie de acciones que estábamos planificando, y tuvimos que
personas que estábamos contratando, no contratarlas, herramientas que estábamos usando, no sé, de 10 herramientas pasamos a utilizar 2, beneficios que teníamos como organización, tuvimos que decrecerlos, no sé, pagamos el gimnasio, entregamos regalos de cumpleaños, un montón de cosas que hacíamos. Dijimos, chicos, no tenemos el presupuesto para hacer todas estas cosas, estamos en un momento difícil. Y pasamos, no sé, te digo, de tener un montón de costos operativos a reducirlos, y la empresa siguió funcionando igual, y lo que perdimos en todo ese proceso fue rentabilidad. Entonces acá un consejo que le doy a los dueños de empresas que también son directores es que se vean como dueños de empresas. Porque a veces no nos damos cuenta y nos engolosinamos con ser operadores y hacer cosas y estar trabajando y tomar decisiones, y nos olvidamos de que esto es un negocio y tiene que tener rentabilidad, y a veces para esa rentabilidad hay que tomar decisiones difíciles. Y la mayoría de las personas no toma esas decisiones difíciles porque son difíciles y se perjudica en rentabilidad. Y esto es un negocio, entonces tenemos que cuidar a las personas, tenemos que cuidar a los clientes, pero a veces tenemos que dar un pasito para atrás y decir, ok, si yo fuera un socio que solo tengo una reunión trimestral en la empresa y tengo que tomar decisiones para que esto finalmente me dé el dinero que tengo planificado que me dé, ¿qué decisiones tengo que tomar? Y eso fue un último aprendizaje de empezar a pensarme como dueño y no solo como director. Tremendo. Oigan, otra pregunta. Es que esto a mí me parece espectacular. Podríamos quedarnos hablando semanas de todo esto porque, de verdad, a mí me preguntan mucho en las consultorías y en los procesos de acompañamiento como, oiga, ¿cómo hacemos para identificar a los buenos talentos? ¿No? Justamente lo que dices ahorita, hay que cuidar a la gente, tal. Pero dentro de ese proceso una pregunta muy difícil de responder muchas veces, y que aprovecho este espacio y va pregunta para los dos, Guillo y Luciano. Desde su experiencia, desde su perspectiva, trabajando con equipos, liderando personas, ¿ustedes cómo identifican a ese líder que ustedes dicen, este es el líder que vale la pena, el que nos va a ayudar a seguir creciendo, el líder que vale la pena exponenciar, porque si lo seguimos capacitando, este es el que nos va a seguir empujando? Que a veces no es un tema solo de afinidad, no es un tema de conocimientos, no es un tema de cómo le podemos decir a la gente que está afuera escuchándonos 3 tips, 4 tips, no sé, o un par de recomendaciones de cómo lo hacen ustedes, cómo ustedes identifican a ese líder que de alguna manera va a aportar dentro de la comunidad y va a aportar dentro del negocio. Se me ocurre buscar algunas señales, que creo que son 3, si mal no las recuerdo. Es muy difícil pensar que una persona que hace tal vez una tarea pueda crecer en otra tarea compleja. Por ejemplo, a veces tenemos un buen vendedor o un buen analista y nos preguntamos, ¿esta persona será buen líder? Porque es otra dinámica completamente distinta a hacer algo tal vez operativo o técnico, a pasar a manejar algo relacional, blando. Entonces creo que hay 3 señales que está bueno buscar, incluso en líderes que tal vez transforman en otros niveles de liderazgo, que es, sabe hacer lo que tiene que hacer, o sea, lo sabe hacer bien, es una buena señal. Segundo, tiene ganas de crecer, te manifiesta que quiere crecer hacia esa dirección, te lo dijo. Y lo tercero es cuánto se lo ve alineado al negocio, a la visión que queremos, hacia eso que hay que lograr. Pone ese esfuerzo extra que se ve que, ok, está poniendo un esfuerzo extra. Creo que hay 3 señales que dicen, ok, acá hay un terreno fértil para esa persona. Ya, Guillo, tú. Wow. La verdad que siempre tengo la suerte. El indicador que tengo al margen del talento que he tomado, llegué a tener 52 personas trabajando en total en todo mi desarrollo como emprendedor, y siempre digo que tuve solamente un solo problema con uno solo. Así que para mí es un buen indicador, que muchas veces no me he equivocado de personas. Tengo un buen olfato y tengo buenos olfateadores, porque yo hago participar a muchas personas de esto.
mucha gente que tiene eso que yo pienso que yo no tengo, entonces comparto la selección, no lo hago yo solo, por supuesto, es muy compartido esto. Y todo lo que yo no veo, busco que alguien que me acompañe actualmente lo vea. Y que entiendan de que antes de tomar esa decisión de sumar a un talento, que el resto entienda de que el talento entre todos lo vamos a ayudar para que se pueda desarrollar, porque es clave para sacarnos trabajo al que le corresponde. Eso por un lado. A la hora de elegir, ya sí, pos de seleccionar, creo que algo que no negocio es forma de ser. Puedo negociar cualquier cuestión técnica, cualquier cuestión, forma de hacer las cosas, pero no puedo negociar intención, no puedo negociar voluntad, no puedo negociar hambre, no puedo negociar nada de eso, porque si no estaríamos poniéndole no sé, una goma pinchada en un vehículo. Es inevitable, y los equipos van al ritmo del más lento. Entonces es súper importante que entienda de que desde mi intención de conocimiento de persona, entienda que está adaptada a lo que necesitamos. Eso no quita de que estoy dispuesto a veces a sobrecapacitar a alguien y que me lleve el tiempo que sea necesario antes de buscar un talento que sepa hacer lo que tiene que hacer y que a lo mejor no ocupa la expectativa como humano, que no sea humano, que no tenga ese don de humano. Eso no quita de que, bueno, la tasa de éxito sea buena, positiva, y que uno se equivoque, ¿no? Pero creo que esas son las razones por las cuales siempre selecciono y rara vez me equivoco. En ese sentido he tenido muy pocos casos que dije, esta persona no cumplía la expectativa. No sé cómo lo haces vos, Cami, que sé que también tenés muy buen olfato para esto. Sí, pues nada, yo creo que es una sumatoria de lo que ustedes están diciendo, chicos. A mí en lo personal, yo también creo que, yo tengo tres cosas súper casi que tatuadas. Yo soy, a la hora de identificar personas, de verdad creo que ese olfato en los soft skills para mí es muy importante. Más allá de los hard skills, de qué tanto sabe de ABC, porque siento que eso se puede terminar de desarrollar y formar de una manera más fácil y estructurada. El ser, la manera en la que piensa, la manera, o sea, si para mí esa persona no transmite una visión clara de hacia dónde va y qué es lo que quiere hacer, no tiene esa claridad de cómo poner una idea y llevarla a una exposición, pues es complejo, ¿no? Entonces para mí ese tema de los soft skills es muy importante, y ese verdadero approach. 2, yo desde hace unos, y esto es un tipcito ya muy personal, desde hace unos 8 años para acá, dejé de ver hojas de vida. O sea, se los digo así, yo dejé de ver hojas de vida, no veo una hoja de vida, no me interesa ver la hoja de vida de nadie. Yo literal encontré en internet un test que se llama los saboteadores, y resulta que la metodología lo que dice es que todas las personas tenemos 10 saboteadores. Y literal es una barrita que va de izquierda a derecha y dice tu tendencia a ser más saboteador hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Entonces eso te dice cómo eres tú en tu personalidad real. Y es un test súper simple, te demoras 10 minutos. Yo cuando estoy contratando gente, cuando estoy buscando equipos, lo único que les mando este link y ya. Y a mí me llegan las respuestas. Y ya sé, la persona me puede decir, no, es que mira, soy el mejor vendedor del mundo. Pero si en el saboteador dice que es una persona que no está enfocada en resultados, no vas a ser el mejor vendedor del mundo jamás. O sea, para esa posición, un vendedor que no está orientado a resultados no va a ser un vendedor. ¿Sí me entiendes? Así haya estudiado. Lo voy a investigar, Camilo, eso, muy interesante. Te los voy a compartir, te lo juro. De verdad, desde que empecé a usar eso, las personas que hemos contratado para las posiciones importantes, siento que no nos hemos descachado porque literal estamos contratando a la persona en el Total. Cómo piensa, el cómo actúa frente a situaciones, porque en la entrevista te van a decir, no, claro, la milla extra es lo mío y no, yo trabajo hasta las 3 de la mañana, y tú ves el resultado de los saboteadores y es como buscar el resultado al menor esfuerzo. Entonces es como, pues, en algún momento eso se va a caer solito, ¿no? Ese es mi segundo tip, ese es como se los va a compartir, incluso ponemos el link para que la gente que quiera hacer esto, me parece espectacular. Y lo tercero es, ya también, digamos, está conectado con este ejercicio de la visión, y es que para mí un líder, o cuando estamos buscando justamente líderes o identificando líderes, para mí el líder es esa persona que es capaz de, con lo poco que se le entregue, hacer algo un poquito más grande. O sea, el líder debería tener la capacidad de multiplicar, ¿no? Si tú le entregas algo a una persona y ves que hace lo mismo, pues no, naturalmente va a ser muy difícil que eso se mueva a una posición de liderazgo.
el líder innato para mí es esa persona que tú le das una tapita y automáticamente empieza a ver a cuál de todas las botellas puede y dice, mira, ya tengo 10. El que no se va a quedar en su tapita y ya, ¿no? Para mí esos son como los tres grandes como tipsitos un poco, pero es sobre todo desde los soft skills y entender quién es esa persona, si hay una visión clara y demás. Pero pues ya, al final sabemos que es un tema que es complejo, es un tema que tiene muchas aristas, que podríamos hablar con psicólogos, podríamos hablar con reclutadores y nos podrían dar sus miles de recomendaciones. Honestamente, a mí lo que me ha funcionado es dejar de ver la parte dura, es enfocarse realmente en quiénes son, en quítate el sombrero un segundo, quítate la máscara y a mí no me gusta eso, pues vas a poner a vender y a mí no me gusta vender, por más de que me toque, no lo quiero hacer, ok. No va a funcionar eventualmente porque, ¿sabes? Siempre va a haber ahí algo que no nos va a funcionar. Coincido. Fantástico, Camilo. Me encantó esto de empezar a buscar, o sea, meternos en esta cuestión de selección y el detrás del proceso de esto, porque muchas veces hay equipos que han traccionado con modelos de negocio que han sido muy malos, pero han traccionado por equipo y no por modelo. Y eso creo que es algo revelado. Es que eso, Guille, pregunta, ahí cierro con sí. esto. Es el factor más influyente, volviendo a esto que me decían cómo armar una cultura y cómo seleccionar. Hay un libro que es From Good to Great no me acuerdo del escritor, que es un estudio hecho a un montón de empresas cotizadas en bolsa, o sea, empresas públicas que eran mediocres, o sea, que eran igual que la media y que en un plazo, no me acuerdo si de 5 o 10 años, pasaron a valer 20 veces más que la media. E identificaron que el primer factor de éxito era las personas que tenían adentro de la organización y en dónde estaban. Entonces, realmente seleccionar gente, incluso lo decían, antes que la estrategia, antes que el plan de negocio, el factor más influyente son las personas que están adentro. Porque finalmente son las que, si tenemos una buena cultura, yo puedo hacer lo que yo puedo hacer. Pero si yo tengo atrás un equipo mejor que yo voy a llegar mucho más, yo voy a tener una visión mucho más amplia. Entonces, ese es el poder de la cultura y de tener un equipo alineado. 100%. Excelente. Me encanta, Lucho. Buena pregunta, Lucho. Quiero poner Lucho persona ahora, sacarla de la agencia, sacarla de la comunidad. ¿Hacia dónde va ese Lucho para los próximos? ¿Cuáles son tus próximos desafíos o intenciones para tu vida? ¿Sabes que ayer me estaba haciendo esa pregunta? Literal, mirá, y dije, wow, ¿qué quiero ahora de mi vida? ¿Hacia dónde voy? Porque hoy tengo muchas organizaciones con las que yo colaboro y lidero. ¿Y dónde está Lucho? Y lo que siempre me movió a mí, y vuelvo al propósito de antes, es poder cambiarle la vida a otros líderes. Creo que ese sigue siendo mi propósito y creo que en ese concepto cualquier persona que se quiera considerar un líder, entonces tengo la capacidad de aportarle algo con los tropiezos, con los conocimientos que he acumulado para que algo en su vida cambie, ya sea que quiera empezar a soñar que puede emprender, o empezar a soñar que puede dedicarse a algo que le gusta, o que pueda empezar a colaborar con gente en algún proyecto, y finalmente que lo pueda hacer realidad, que pueda aprender sobre marketing, que pueda aprender sobre negocios, que pueda aprender sobre inteligencia artificial, y ahí hay cosas que yo creo que puedo aportarle y que realmente pueden impulsar personal y profesionalmente a otras personas. Ese creo que es mío. Espectacular. Vea, y pongo un aplauso acá, Luciano, porque te escuchaba y estoy haciendo un flashback con todas las conversaciones que hemos tenido con Guillo. Y Guillo no más a dar mentir, pero creo que algo que nos unió justamente detrás de la dinámica del podcast y de todos los proyectos que estamos haciendo en conjunto tiene que ver con eso que dijiste. Y es, de nada sirve si realmente no podemos poner un granito de arena en el que sigue, si realmente no podemos ayudar a que las personas que están alrededor de nosotros sean mejores en algo, ¿sabes? O sea, no se trata de llenarse el bolsillo, no se trata de solo un tema de reconocimiento. O sea, creo que me encanta lo que dices porque yo me siento súper mega identificado con eso que acabaste de decir. O sea, creo que también comparto esa visión, ese propósito. Y yo creo que exactamente igual es cómo hacemos para que lo que esté pasando a nuestro alrededor
funciona de las personas, cómo motivamos, cómo ayudamos, cómo hacemos que el que esté al lado esté mejor, gracias a algo que para nosotros puede ser un granito de arena, una bobada, es que nos quita 5 minutos. Es que eso, Camilo, fue algo que me ayudó realmente en momentos difíciles, raros, donde me quedaba hasta las 9 de la noche en la oficina con clientes y yo me iba y decía, pero ¿por qué me quedo? Y digo, pero porque esto me gusta, porque lo disfruto. Y entonces ahí está ese momento en el cual quien lo ve de afuera dice, Lucho está loco, mira lo que hace. ¿Por qué sube tantos videos? ¿Por qué hace estas cosas? Y los que están afuera no lo van a entender. Hay algo a mí que me mueve, me motiva, me divierte, me llena, me satisface y hace que yo me anime a hacer esto gratis. Yo cuando iba a enseñar a la facultad y enseñaba sobre Google Ads hace 10 años y terminaba la clase y si me acercaban 5 personas de una clase de 30, 40, 5 personas, che Lucho, qué buena clase, gracias, esto me reayudó y yo decía, wow, lo haría gratis por este momento. Tener eso es un combustible infinito que es una ventaja competitiva ante cualquiera. Así que poder encontrarlo y si no buscarlo, es eso que te mueve, es realmente poderoso. Oigan, entonces con esto, Guillo, ponle que habla como va a tirar. Ponle que habla como va a tirar y me dicen si van o no van. Se los va a dar sobre la mesa. Porque creo que ya que los tres estamos alineados y esta de verdad nos encanta y nos apasiona y de verdad lo veo en los ojos de los dos. ¿Qué pasa si hacemos una dinámica gracias a este podcast? Y, no sé, cogemos a 5 empresitas, 5 empresarios, 5 negocios que se les ocurra o los que lleguen cuando salga este podcast y en los comentarios, no sé, inventémonos la dinámica, pero escojamos 5 donde los 3 nos comprometemos a hacerles un seguimiento, a ayudarles con un proceso de consultoría en su negocio de una manera humana, real, durante, no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses, el tiempo que consideremos. Pero que desde ahora, digamos, vamos y jalamos porque realmente esto es parte de demostrar que esto tiene sentido. Y luego podamos hacer que las personas se motiven y sigan ayudando a otros y empiece una cadena de generosidad en el sentido de hacer que el negocio de al lado también funcione. ¿Qué les parece? Fantástico. Total. Hay que documentar cada paso, porque está bueno mostrar el durante, las cosas difíciles y finalmente cuando termina, ojalá sucediendo bien. De acuerdo. Y aparte, yo vengo a traer un dato. Yo entré a BNI, que es una red mundial de negocio, hace 3 años. Y yo entré siendo modelo antiguo, comercial, que soy transaccional. Yo era muy transaccional. No me importaba con quién hablaba, no me importaba el nombre del hijo, el nombre del perro, en qué país estaba, no me importaba nada. Y entendí que el primer año no me funcionó nada. Yo no me recibía referencias, yo no me llevaban clientes. La red dije, no me sirve. Y el método entendía que el valor principal es el giver's gain, esto de ganar dando. Claro, es fácil dar cuando te sobra, es fácil dar cuando no necesitas. Ahora el problema es cómo haces para dar si estás necesitando. Y entendí con el paso de los años, hace una semana acabo de renovar por 3er año consecutivo y entendí que en la métrica, yo soy vicepresidente actualmente de BNI, soy el miembro que más referencias recibe en el año. Recibí 18 referencias en los últimos 6 meses y entendí que no hice nada más que empezar a dar y empezar a dar y soltar totalmente el resultado, totalmente la métrica que tenía que ver con qué me llegaba. Inevitablemente empezó a llegar y ahora entendí que ese juego, mientras más aumento mi dosis de dar, más aumento mi dosis que llega. Es fácil cuando dicen, me pasa a mí cuando un millonario habla de plata y dice fácil generar 2 millones, 3 millones, 4 millones cuando tenés 1. El problema es encender esa rueda que a veces es una apuesta hacia afuera y entender que muchas veces ni siquiera esa apuesta es la que vuelve, pero vuelve por otro lado. Hoy lo noté como inevitable y como un factor decisivo en las empresas que hoy funcionan y que están en ese proceso de decir, che, realmente es una inversión dar y que lo vean como una inversión. Para mí es clave y me apunto a esta actividad que está lanzando Camilo, que encima no fue premeditada y es lo mejor de este podcast que todo lo vamos construyendo día a día. Así que nada, espero que Lucho se sume. De una. La verdad es que me divierte. Siempre he tenido esta idea de, bueno, y si agarramos a alguien que esté con una empresa que tenga estos desafíos y le pueda aportar. Así que, Camilo, la idea está buena, la podemos llevar adelante y realmente documentarlo y que eso sirva
para mostrar primero que es posible, que se puede ayudar y que eso va a generar beneficios para todos los que estén involucrados en el cerca, y esa mentalidad te puede llevar lejos. Espectacular. Nada, nos encargamos, armamos una dinámica, ya digamos que fuera del aire sentamos, no sé, armamos un formulario que se registren y luego escogemos aleatoriamente un par de compañías, lo que sea, y vámonos. Espectacular. Gracias, Luciano, por ser parte de esto. Gracias, Guillo, también por aceptar el reto. Yo de verdad feliz. Nada, chicos, me encantó platicar con ustedes. Creo que hay 200.000 cosas. Luciano, bienvenido. Este es tu espacio. No creas que esto es un tema de un capítulo. Seguramente cuando quieras, cuando digas, oye, me estrellé, pasó esto, chicos, quiero contarles, vamos al aire, vamos a grabar. Bienvenido, esta es tu casa. Una cosa más, eso sí, te vamos a dejar una tarea más. Y así como parte del ejercicio y tú llegas acá, ahora queremos que tú nos ayudes a traer un siguiente invitado con el que quisieras que pudiera compartirle a la gente algo como tú le compartiste hoy a todas las personas. Esa es la única tarea adicional que te dejamos. Gracias de nuevo por estar acá. Bienvenidísimos y nos vemos en el siguiente capítulo. Un placer, chicos. Gracias por la invitación. Chao, chao. Gracias, Lucho. Gracias, Camilo.